Sí, escucho perfectamente. Ah, ya, perfecto, gracias. Listo, ahora sí, ya estamos en vivo. Bienvenidos todos. Adelante, doctor Juan José, para dar la bienvenida a todos nuestros participantes. Sí, para Bueno, dar bueno, la bienvenida a todos nuestros participantes. nuevamente dando la gran bienvenida a todos los participantes del día de hoy, nuestra cuarta conferencia, donde la doctora Lilia... Bueno, la bienvenida a todos nuestros participantes. Nuevamente dando la gran bienvenida a todos los participantes del día de hoy, nuestra cuarta conferencia, donde la doctora Lilia... Bueno, la bienvenida. Entonces, se había cruzado mi línea, disculpen. Entonces, dejamos a la doctora Alice Sánchez con el curso de hoy, Desinfección y Limpieza de Consultorio. Hoy es el día de los imprevistos. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, primero, manifestarles que estoy muy agradecida con esta invitación, tanto de parte tuya, Juan, como de parte de Rommel. Eso para mí ha sido una serie de emociones muy positivas respecto a poder de alguna manera colaborar con lo que es nuestra alma mater, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de desinfección y limpieza de consultorios. Es importante que nosotros manejemos en todos estos momentos un concepto importante que es el manejo de aerosoles. La semana pasada hablamos del manejo de aerosoles como una situación que anteriormente existía, pero que no era tan controlada como ahora con la aparición del SARS-CoV-2, ¿no? Sabemos también que dentro del consultorio odontológico tenemos unas dimensiones específicas que según MINSA pues van de 14 a 15 metros cuadrados para un solo consultorio y definitivamente se han ido variando de acuerdo a la aparición de esta pandemia. Cuando hablamos de control de aerosoles, tenemos que primero centrarnos en la definición de un aerosol. Hace más o menos 140 años, un bacteriólogo e higienista alemán llamado Karl Fluch comenzó a preconizar la teoría de cómo defender la higiene como una disciplina médica. Karl comenzó a estudiar mucho respecto al control de las gotículas que se producían en ese entonces con la tuberculosis y con otras enfermedades como la varicela, que eran de transmisión respiratoria. Una de las cosas que él nos brindó para todo este tiempo es que las gotículas o la emisión de la respiración producía cierto tipo de gotas, unas de mayor tamaño, otras de menor tamaño y unas que definitivamente no las vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora un poquito de bioaerosoles. Es una partícula diminuta de aire que puede traer un hongo, una espora o una endotoxina, ¿no? En la cual que va a estar compuesta o derivada de una materia biológica. Los bioaerosoles pueden producir efectos importantes en la salud al propagar enfermedades infecciosas o desencadenar respuestas alérgicas o de irritaciones respiratorias. Principalmente van a ser emitidas cuando nosotros hagamos los procesos respiratorios, ¿no? Toser, hablar, conversar, cantar, en fin. Y nos habla mucho en este momento, se habla mucho en este momento de lo que Karl Fluch hablaba hace 140 años, ¿no? Que es principalmente de los tamaños, ¿no? El tamaño mayor a 10 micras, ¿no? Va a tener una absorción directa si es que las personas no tienen una barrera de protección por la respiración o definitivamente por las mucosas, ¿no? La mucosa nasal o las conjuntivales, ¿no? Y nos habla también de las otras partículas que por su característica de ser más pequeñas, no solamente quedan dando vueltas como una nube en el aire, sino al hacerse cada vez más pequeñas por la evaporación que produce el ambiente, son más fáciles de poder
ingresar las de mediano tamaño al tracto respiratorio superior y las más pequeñas al tracto respiratorio profundo, ¿no? Que son los bronquios o los alveolos. Entonces, cuán importante es que nosotros utilicemos las medidas de protección para evitar eso cuando estemos a corta distancia, mucho, ¿no? Entonces, la exposición siempre debe ser tratar de minimizarse conociendo este concepto, que es el concepto principalmente de la trayectoria que siguen estas gotículas, ¿no? Mayores a 10 micras van a ser, como dice acá, una trayectoria balística, ¿no? Van a competir entre el peso de la molécula y la gravedad, ¿no? Van a caer como una bala. Y las otras van a quedar dando vueltas, haciendo miles de movimientos que se llaman los movimientos brownianos, que principalmente van a hacer que estén totalmente, dependiendo de su tamaño, quedando en el aire, ¿no? Hasta caer. Entonces, las gotas respiratorias son de dos tipos. Las pequeñas, decía Mitch, y las grandes, ¿no? Y las dividió, las que eran mayores a 5 micras y las otras las menores a 5 micras. A estas menores de 5 micras también las conoció como las droplet nucleic, porque siempre estaban conteniendo, a pesar de su tamaño, un biocontaminante, ¿no? Una bacteria, un virus. Entonces comenzó a entrar el concepto de cómo controlar los aerosoles, aumentar la tasa de ventilación mecánica o ventilación natural, otro concepto de retención de bioaerosoles, qué tan alto debe de ser los techos para que haya un buen flujo, cómo deben funcionar los extractores. Se comenzó a hablar mucho sobre el control de la fuente de aerosoles, el aforo, ¿no? Evitar utilizar solo recirculación. Asimismo, se comenzaron a hablar cómo inactivar los patógenos y en qué circunstancias, o en las circunstancias que no se puede evitar lo antes descrito, utilizar las EPIs correspondientes, ¿no? Predominantemente las máscaras y los lentes, ¿no? Y comienzan los estudios. Antes de la pandemia, este es el 2019, comienzan a hacer un reconocimiento de los aerosoles y comienzan a hablar principalmente de algo importante, que es la transmisión por aerosol. Y aunque no lo crean, que este estudio fue hecho para tratar más que nada lo que era tuberculosis, sarampión y varicela, y poder decir en qué momentos utilizar las EPIs correspondientes, fue de gran uso para el momento cuando vino el coronavirus, porque nos habló de lo que antes hemos descrito, ¿no? Que estas partículas definitivamente están en un momento, si son de mayor tamaño, están en un momento cayendo a máximo 2 metros y cuando son de tamaños pequeños pueden estar de 3 a 4 horas dando vueltas. Luego, Galton nos habla acerca del rol del tamaño de la partícula y también nos habla de otros factores, como el tipo de actividad respiratoria. Como dijimos la vez pasada, es distinto respirar profundo, respirar como un paciente que tiene problemas por el COVID, toser por COVID, estornudar, hablar. Todas estas actividades producen distinto tipo de partículas y distinto tamaño de ellas. La frecuencia de la actividad respiratoria, cuando hablamos principalmente de las enfermedades, van a generar una mayor frecuencia. El número de partículas, ¿no? Que se atomicen, ¿no? Ahí vemos que hay algunas actividades que producen 400.000 partículas, otras que van a producir menos cantidad. El sitio donde esté la infección, sabemos dónde está la infección, dónde están los AC2, en el tracto nasal y oral principalmente, y por ahí es donde vamos a contaminar a la otra persona. La carga de patógenos que tengamos, el momento en el cual se encuentre la carga viral, ¿no? Del paciente, en el caso del COVID, va a ser distinta en el día 10, o en el día 6, que en el día 3, ¿no? Entonces,
El tipo de patógeno también, y eso es principalmente el tamaño del patógeno, puede determinar la infectividad de las partículas expulsadas, ¿no? La infectividad, acuérdense, que es la característica que tienen estos patógenos en poder hacer daño a nuestro organismo, ¿no? Sabemos que ahorita tenemos cepas que son importantes y cepas que son, están presentes, ¿no? Ahorita dentro de la cepa más importante que tenemos es la delta, ¿no? De su alto grado de... En el año 2020, hace poquito, en marzo, se hizo un estudio respecto a, a todo lo que es la emisión y cómo reducir la transmisión del COVID en pacientes que producían. Ya sabíamos que los pacientes que tienen COVID pues tienen una tos muy intensa, tienden a estornudar o a toser intensamente y producían pues toda una serie de... Pero no sabíamos qué tanto podían llegar estas partículas a desplazarse, ¿no? Si estamos hablando de una tos, un estornudo puede llegar hasta de 7 a 8 metros. Esta es una revisión del JAMA, del Journal of American de Medicina. Y también nos habla de lo que hablaba Fluke, ¿no? De lo que hablaba Carl Fluke, ¿no? Partículas más pequeñas pueden caer a 1 metro, máximo a 2, por eso es importante el tema del distanciamiento. Y los núcleos de partículas infecciosas pueden ir deshidratándose y de acuerdo al tiempo van a seguir haciendo sus movimientos brownianos y pueden llegar a desplazarse más tiempo. ¿Qué nos dijo el CDS respecto a esto? El CDC, perdón. Que partículas mayores a 100 metros caían de 5 a 8 segundos. Ya estamos hablando de tiempos, ¿verdad? Partículas de 10 micras pueden ser de 8 minutos, ¿no? Partículas más pequeñas, inclusive vemos partículas de 0,5 micras que pueden estar hasta 41 horas dando vueltas. Entonces, de ahí viene la importancia de controlar los aerosoles, ¿no? Kimmich nos habla de todo lo que significa el tamaño de la gotícula con respecto con la deshidratación, con respecto al tiempo que están presentes, ¿no? Entonces aquí vemos que a mayor cantidad a mayor diámetro de gotícula, pues más rápidamente vamos a tenerla en el suelo, ¿no? Otra de las revisiones que hemos visto es respecto al control, a lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? La partícula, cuando hablamos, es como el carrito, ¿no? Que puede ser, la partícula puede estar hecha de mucina, de sustancias lipoproteicas, puede estar de algunas otras sustancias, pero también de bacterias y virus. Cuando la gotícula es grande y cae, perfecto, se acabó. Pero si la gotícula contiene un factor adicional que es el factor de temperatura, comienza a deshidratarse. Se deshidrata de tal manera que comienza a convertirse en una microgotícula o un fomite, ¿no? Ese fomite, por el momento, la situación de los movimientos brownianos comienza a suspenderse en el aire de tal manera que dura muchísimo más tiempo las bacterias en el aire, ¿no? Y así tenemos a Reinaldo Rodríguez, que nos habla principalmente del rol de los que hacen los aerosoles o los bioaerosoles, que principalmente nos trata de tocar los temas que tienen que ver con el manejo de los procedimientos, ¿no? Y una de las cosas que siempre habla es del tamaño de la partícula. Y nosotros siempre que hablamos de las partículas, de micropartículas, son las menores a 10 micras. Acá tenemos que las bacterias, los virus, ¿no? Así como otras moléculas de gas, están dentro de ese parámetro. Por tanto, en el COVID es viable que hasta 3 horas el aerosol esté suspendido del trabajo que hace el odontólogo, ¿no? Otra de las cosas que él observó fue que estas microgotículas pueden estar en superficies hasta 72 horas, principalmente en el acero y en el plástico, más en el plástico que en el acero. Entonces concluye diciendo que el riesgo de transmisión por vía aérea toma consideraciones especiales en el contexto de la profesión odontológica, ¿no? Lo que sabemos todos, porque quien no ha hecho un procedimiento odontológico y ha terminado completamente
rociado de un spray, o por lo menos lo que hacíamos antes, el procedimiento sin tanto cuidado como el que ahora hacemos, ¿no? Entonces, hay que comprender bien la dinámica de los bioaerosoles, ¿no? Que permite que nosotros sepamos cuándo y en qué momento tratarlo, ¿no? La saliva, como secreción biológica, posee trazas de SARS-CoV-2 en pacientes infectados que al momento de realizar tratamientos dentales que requiere la utilización de pieza de mano de alta o equipos de ultrasonido puede transportar el virus a través del aerosol biológico en el ambiente odontológico y colocar en riesgo la salud del equipo dental, del equipo odontológico, creo que es más claro, y de los pacientes. Entonces, una de las cosas con las que concluyen es que es muy importante que nosotros conozcamos cómo es que se comporta el aerosol, que puede ser muy viable para infectar y que no solamente depende del tamaño de la partícula, sino también depende de la humedad que hay en el lugar, de la corriente de aire, de la temperatura también, y definitivamente nos va a dar otro aspecto que tenemos que ver, que es el control de este aerosol, ¿no? Y esa es la partícula. La partícula, según Miriam Darnell, nos dice, el profesor Darnell nos dice, la partícula es una fotografía de microscopía electrónica, perdón, en la cual podemos observar la mucina, los fosfolípidos, y esos puntitos verdes que vemos son la cantidad de virus que trae la partícula. Esta es una partícula de 20 micras, y los de color rojo son las bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Agua principalmente, mucina, proteínas, lípidos y microorganismos, ¿no? Para que comprendamos que la partícula es como un carrito donde todos se suben y allí viajan felices de la vida, ¿no? De ahí revisamos el New England Journal of Medicine, en el cual observamos cómo se comportaba y en qué superficies eran las que eran, digamos, más fácil que COVID se desarrollara o se quedara. Mucho se ha hablado de esto. La verdad es que es muy sencillo. Hicieron un estudio en el cual analizaron lo que era el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1. SARS-CoV-1, como ustedes saben, apareció en el 2001, ¿no? Y tiene un comportamiento muy parecido al SARS-CoV-2, siendo el SARS-CoV-2 mucho más lábil a morir que el SARS-CoV-1. Y una de las cosas que nosotros observamos en este caso fue uno de los conceptos que nosotros veíamos principalmente era la vida media, ¿no? La vida media del virus, del SARS-CoV-2, más o menos era el mismo, del SARS-CoV-2 y con respecto al SARS-CoV-1 sobre superficies de cobre, era mucho más lábil el SARS-CoV-2, o sea, el COVID, ¿no? COVID-19. En el caso del cartón, veíamos que el SARS-CoV-1 era mucho más lábil y el SARS-CoV-2 mucho más resistente, ¿no? Se hablaba de aproximadamente, estas son horas, ¿no? O sea, vida media, más o menos, estamos hablando de 5 horas en el cartón, ¿no? Y luego vemos que en el acero quirúrgico, ¿no? Podemos observarlo de 6 a más, no siendo el plástico pues una circunstancia de viabilidad, estamos hablando, o sea que en este momento está totalmente infectante. Cuando hablamos de inactividad del virus, hablamos de cantidad de tiempo mucho mayor, ¿no? En el caso del cartón se habla de 45 o 50 horas, en el caso del metal se habla de 80 horas, y en el caso del plástico, pues muchísimas más horas, ¿no? Entonces, nos da una idea de cómo debemos de manejarnos, ¿no? O sea, en el aerosol puede estar en el aire, en su movimiento browniano, más o menos las partículas como 3 horas. Entonces, debemos de nosotros saber cómo manejar nuestras desinfecciones para poder no tener ninguna sorpresa, ¿no? Eso nos sirve principalmente para que nosotros
no tengamos miedo, sino más bien respeto por este virus. Y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias también emitió una información científica técnica que es muy interesante, que le invito a todos a leerla, porque no solamente habla de lo que es el virus, de cómo se contamina, cómo se originó. Es muy, muy linda esta revisión, la recomiendo. Sino también habla de algunos ejemplos de cómo el aerosol en general se transmite, ¿no? Y dos de las experiencias que tenemos una de ellas es en Guangzhou, China, en el mes de enero, en el cual estuvieron en un restaurante, que es el del lado izquierdo, el caso del restaurante, en donde solamente había una persona que estaba asintomática. ¿Y qué sucedió? Teníamos aire acondicionado y teníamos extractores en los baños, ¿no? De esta cantidad de personas, hubo un 53% que se infectaron con el virus. ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, ¿qué era lo que aducían? Porque si era una sola persona y ellos no habían tenido contacto, ni se habían dado la mano, ni habían tenido ni él estaba con los síntomas. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros al momento de expeler nuestra respiración, estamos ya emitiendo las microgotículas que por acción del aire acondicionado, que es recirculante, y por acción de la temperatura de los platos y la respiración y la concentración de las personas, continuó haciendo sus movimientos freudianos hasta que contaminó a la mayor parte de personas. En este gráfico nosotros vemos la distribución de las personas, y todas las personas que se contagiaron fueron las personas que estaban inicialmente, o sea, la primera semana fueron las de color magenta o rojo, y el resto, las de color dorado, fueron las que presentaron casos después de los 14 días. O sea, al final hubo una gran contaminación. Y en el caso del transporte público, fue un caso en el cual se transportaron a una cantidad de personas, si no me equivoco, fueron 63 personas, y estas 63 personas no tenían ninguna sintomatología respecto al COVID, sino simple y llanamente estaba totalmente asintomático la persona que estaba aquí. Tenían obviamente un aire acondicionado en el cual habían podido estar todo el rato conversando, y los que están en rosado tuvieron casos moderados, y los que estaban en amarillo tuvieron casos leves. Entonces, ahí vino la importancia de que en el transporte público nosotros es donde más nos contaminemos, así no tengamos a las personas contiguas a nosotros, ¿no? Es el lugar donde más casos se presentan, y luego vienen los contagios masivos, ¿no? Así han habido varios brotes en China, ¿no? Y en realidad nos habla mucho de cómo los aerosoles, si no los sabemos manejar, van a tener mucha repercusión en nuestro trabajo también. Entonces ahora vámonos a lo nuestro. La limpieza y desinfección del consultorio odontológico, ¿no? Vamos a hacerlo mediante dispositivos físicos, dispositivos químicos y algunos dispositivos mixtos, que es importante que lo sepamos, ¿no? Los dispositivos físicos pueden ir desde la utilización de las lámparas de UV, los filtros o el ozono. Vamos a hablar un poquito de cada uno, porque todos en algún momento conversamos y yo les manifesté que era importante que nosotros, no hay una fórmula mágica. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad y tiene sus propias, y lo único que tenemos que usar es el criterio para poder hacer que nuestros pacientes no se contaminen, ¿no? Y que el consultorio odontológico no se convierta en un foco infeccioso. Una de las cosas que Organización Mundial de la Salud nos dijo, nos comunicó a todos los hospitales en general, ¿no?, que estábamos trabajando en ese momento, es que odontología tenía que cerrar,
porque no sabían cómo era que se contagiaba específicamente, pero que era el lugar donde más contagios había, ¿no? Entonces, nosotros limitamos todas las atenciones a lo que era urgencias y emergencias, y definitivamente todos los procedimientos generadores de aerosol pasaron a un segundo plano. Hasta que comenzaron a salir los reportes de cómo manejar el aerosol del consultorio odontológico, cómo hacer la desinfección del consultorio, qué medidas debíamos de tomar como estrictas, ¿no? Y poco a poco fuimos enterándonos. Entonces, cuando hablamos de ultravioletas, vamos a hablar que la ultravioleta va a tener cierta cantidad de tipos, ¿no? O sea, tenemos la UVA, tenemos la UVB y tenemos la UVC. La que nosotros utilizamos normalmente para poder atacar el COVID es la UVC. La UVB es muy dañina y por más que nosotros hemos buscado, no tenemos reportes científicos respecto a eso. Y la UVA no es recomendada para lo que es el COVID. Y dirá, ¿pero por qué? ¿No? Porque obviamente cada una está en un espectro distinto de luz, ¿no? El COVID tiene muere al contacto con un espectro de luz de 254. Entonces, en ese momento, cuando la UVC toma contacto con la superficie contaminada con el virus, lo que va a hacer es va a cambiar su timina, que está dentro del ARN que tiene el virus. Acuérdense que tiene una capa de una cadena de ARN, va a alterarla completamente, y al alterarla es donde se produce su actividad germicida. Y viene ahora la pregunta, ¿qué intensidad, qué tiempo y qué distancia, ¿no? Para esto? Se hizo un estudio hace no mucho con Arguelles sobre más o menos cómo debía ser utilizado el VC, y pusieron placas Petri alrededor de las unidades odontológicas, más o menos a una distancia de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y vieron que 150 vatios en 10 minutos para un diámetro de 3 metros era suficiente. Entonces, esto es un dato importante porque en realidad tenemos que saber que las lámparas que utilicemos tienen que ser germicidas UVC. Y las UVC tienen sus ventajas, ¿no? La primera ventaja es que ideal para el control de aerosoles, es muy rápida, ¿no? 10 minutos, es muy económica y es útil en la desinfección adicionalmente de los aire acondicionados. ¿Cuáles son las desventajas? Que como toda luz, tiene una penetrancia, y la penetrancia obviamente va a ser poca. Hay que tener mucha precaución, y esto sí que quiero recalcarlo. Todos los procedimientos de control de aerosoles tienen sus pros y sus contras. En realidad, el uso de la ultravioleta lo recomiendan inclusive con los lentes especiales con el filtro ultravioleta C, o de lo contrario con el uso de los controles remotos. Eso me parece que es lo más práctico, es lo que nosotros manejamos, en el cual uno pone la lámpara y inmediatamente puede hacer la activación del equipo para que funcione. Inclusive se puede programar los tiempos y no debe de estar una persona en el lugar. ¿Cuál es la gran desventaja? Que no llega a la sombra si hay una sombra, debajo de eso no va a llegar, y es menos útil en desinfección del agua. O sea, la luz ultravioleta no te va a desinfectar jamás el agua, ¿no? Y la tenemos así, ¿no? Estos son fotografías que he encontrado en internet respecto a las torres, que son hermosas, bellas, y las de la izquierda y las de la derecha son lo que nosotros utilizamos. Ustedes saben que los peruanos nos caracteriza una creatividad increíble, ¿no? Esta lámpara que vemos de techo son las lámparas convencionales que en algún momento las teníamos y no las usábamos porque no creíamos que eran importantes, y ahora las hemos comenzado a retomar en uso para poder controlar el COVID, ¿no? La lámpara de diamante de abajo es una lámpara de 8 fluorescentes germicidas, que lo que hace es exactamente lo que hace la torre de la izquierda. Se coloca
en la habitación o en el lugar donde nosotros querramos que la lámpara UV esté, enchufa, tiene un timer y luego del timer se apaga automáticamente y ya se puede ingresar, ¿no? Sabemos que también esta misma tecnología puede ser LED y que definitivamente hay que utilizarlo de una empresa, porque ustedes saben que hay muchos materiales que han entrado diciendo o pareciendo que fueran los originales, pero muchas veces son Bamba, ¿no? No son los adecuados. En lo que son los LED, sé que son mucho más fáciles de utilizar. Todas estas lámparas producen de alguna manera algo de ozono, así que en realidad tenemos que tener mucha ventilación y cuidado al momento de utilizar. Y eso fue lo último que encontré hace poquito, en marzo del 2021, respecto a una nueva tipo de ultravioleta, que es el ultravioleta 22nm, que principalmente lo que dice es que es más eficaz. Los resultados que han conseguido con esta tecnología es una tecnología distinta a la que nosotros venimos manejando, pero es bueno que sepamos cómo existe principalmente, ¿no? Y que se necesita una mayor evaluación de la seguridad y eficacia. Mire, a pesar de que todas estas lámparas tienen años utilizándose, siempre hay que tratar de coger con pinzas y hacer lo que el fabricante dice para poder utilizarse, ¿no? Entonces, vamos por el ozono. Hasta acá hemos hablado de la ultravioleta, que es, como dijimos, bastante económica. El ozono llegó acá al Perú y comenzó con una utilización muy, pero muy masiva respecto al COVID, sobre todo los primeros meses de mayo, junio, julio, hasta agosto. Los grandes hospitales la utilizaban con las zonas en las cuales tenían que ingreso a las áreas COVID, hicieron los famosos túneles de ozono. El tema con el ozono es que los estudios que nosotros hemos revisado y que se han revisado tanto en Europa como en Norteamérica, nos hablan que el ozono es muy eficaz en altas concentraciones. Como ustedes saben, el ozono es un gas pesado que principalmente es un O3 y que lo que va a hacer es que se va a saturar un área en la cual tú vas a poder a una alta concentración romper las cadenas del virus y puedes tener un buen resultado. El tema va por ahí. El tema va porque cuanto mayor concentración hay, tenemos que tener más cuidado porque tiene que haber una mejor ventilación y un mejor manejo con máscaras o de lo contrario protectores, porque fácilmente produce inflamación de las zonas respiratorias, ¿no? Algunos hablan de edema bronquial, otros hablan de algunas otras afecciones. Entonces, siempre cuando pasa una cosa así, los gobiernos comienzan a hacer un consenso y dice, bueno, sí se puede utilizar, pero si lo utilizamos masivamente, lo que vamos a hacer es más difícil para nosotros deshacernos del ozono, porque hay que tomar más tiempo para poder, que el ozono, así como es un gas pesado, es un gas bien inestable, y al ser inestable, inmediatamente se va a convertir a oxígeno. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que este ozono debe de ser manejado con pinzas, sobre todo porque si nosotros lo usamos a bajas dosis, lo que va a suceder es que no va a tener ninguna actividad virucida, ¿no? Entonces la FDA nos dice que exige que la producción de ozono de los dispositivos médicos en interiores no supere el 0,05 partes por millón. O sea, da parámetros para que no se exceda, ¿no? La OSHA, que tiene que ver con salud ocupacional, requiere que los trabajadores no estén expuestos a las concentraciones, por lo mismo que les estaba indicando, ¿no? Menos durante 8 horas.
En algún momento, algunos lugares, más que nada en Europa, se cablearon o se corrió una tubería para que la oficina, luego de, pues, de la mañana, se pudiera utilizar el ozono y luego regresando el trabajador pudiera encontrar la zona ozonizada. La sensación del ozono es muy agradable, pero realmente tienes que seguir los pasos que se recomiendan ahí, ¿no? La NIOSH recomienda que el límite, un límite superior a 0,1 parte por millón o 0,10, que no se debe exceder en ningún momento, ¿no? Porque sabemos que eso comienza a producir problemas. Y así la EPA y la OMS también establecen como límites máximos de ozono eso. Entonces, como yo les decía, ¿no? ¿Nosotros podemos tener un consultorio pequeño y saturar rápidamente con un cañón de ozono? Sí, pero tenemos que tener dos cosas: una buena ventilación, una buena ventana y manejar el ozono con timer, con control remoto, o de lo contrario, tratar de manejarlo con máscaras que nos protejan de este gas. Si no, vamos a tener problemas de tipo respiratorio serios. Sin embargo, al ser un potente oxidante y tener alta toxicidad, tiene algunas cosas buenas, como que es un excelente bactericida y virucida en altas concentraciones, principalmente cuando sonizamos el agua. Y esa es una de las cosas que sí están recomendadas para odontología, que sonicemos el agua para que podamos utilizarla en nuestras máquinas o en nuestros equipos. Tiene una vida media de 20 minutos, entonces nos permite utilizarla sin mayor problema. En el caso de los pisos y todo lo que tenga que ver con las paredes, la unidad dental, siempre y cuando no sea de metal, ¿no? Está recomendado el uso del hipoclorito de sodio, que ha sido muy utilizado durante esta pandemia, sí, pero no es lo único que podemos utilizar, porque acuérdense que el COVID tiene una debilidad, ¿no? O sea, ni bien nosotros echamos el alcohol, ¿no? Y le hacemos frotamiento por 10 segundos, o el hipoclorito y frotamos los pisos por 10 segundos, o usamos el peróxido de hidrógeno o el amonio cuaternario, vamos a tener buenos resultados, ¿no? Lo único que el hipoclorito no puede ser utilizado en superficies metálicas y su dilución debe ser siempre a 0,1%. Debe de estar bien instruida el personal respecto a su uso, debe contar con todo lo que son los aparatos de protección respiratoria, porque de todas maneras el hipoclorito produce gases. Ahora nos vamos a la limpieza y desinfección del instrumental. Hace más o menos nosotros 18 años manejamos este sistema que hoy les vamos a mostrar. Si bien es cierto, hace 18 años era muy caro, era el mismo que utilizaban todo el hospital, todos los servicios de áreas quirúrgicas. Nosotros pertenecemos a un área quirúrgica, pertenecemos a la jefatura médica quirúrgica, y ello nos ayudó a que nosotros pudiéramos también ingresar todo lo que era nuestro instrumental en el manejo y desinfección, estabilización del material, limpieza, ultrasonido y todo lo demás. Entonces, durante la atención odontológica, luego de terminado, lo que hacemos nosotros es principalmente utilizar un enzimático proteolítico, ¿no? Que principalmente va a destruir tres proteínas, ¿no? Amilasa, proteasa y también algún tipo de actividad virucida o bactericida. Principalmente esto lo utilizamos diluido, 40 centímetros, utilizamos en 1 litro, y con ello inactivamos las bacterias o virus que estén en ese momento inmediatamente después de la atención. No hacemos un cepillado, ni tampoco le hacemos la remoción completa. Primero inactivamos, lo ponemos, sumergimos el instrumental y en una cubeta donde está la dilución de enzimático, para luego de unos 15 a 20 minutos pasarlo recién al frotado y cepillado del instrumental, ¿no? Entonces vamos a proceder al lavado
En este caso contamos con unas máquinas especiales que son las selladoras, pero también hay selladoras. Inclusive ahora los estuches vienen con sus envases, con sus adhesivos para cerrarse automáticamente. Yo los recomiendo totalmente. Primero porque en este momento no solamente tenemos la reaparición de la tuberculosis, que saben ustedes que a raíz del coronavirus ha ido y estaba en descenso y luego se ha repuntado. Y tenemos mucho de Mycobacterium, así que tenemos que hacer todo un proceso minucioso, tratar de tener una buena cantidad de instrumental para que podamos hacer una rotación del mismo, crear nuestro propio sistema de manejo, ¿no? En el caso de nosotros tenemos nuestros kits de diagnóstico, nuestros kits de periodoncia, nuestros kits quirúrgicos, y los tenemos en la gaveta del consultorio totalmente identificados para poder utilizarlos inmediatamente, totalmente empacados, ¿no? Esta es nuestra autoclave. Como ustedes ven, esta es una zona totalmente aséptica en la cual se maneja mucho lo que son aire acondicionado, extractores. Estas son autoclaves especiales, pero también el autoclavado de 132 libras que produce cualquier autoclave de calor húmedo es importantísimo para la parte odontológica. Una de las cosas que hemos visto que nos ha ido ayudando en el tiempo ha sido hacer mantenimientos semanales del instrumental. ¿Cómo es estos mantenimientos semanales? El instrumental es lavado todos los días, es empacado todos los días, se colocan unos indicadores internos que nos van a decir si se viró, quiere decir que está estéril. Si no viró, tenemos que rehacer otra vez el proceso. Pero a la semana todo el instrumental baja a unas lavadoras especiales que tenemos, en las cuales le ponemos sustancias antioxidantes y vuelve a remover cualquier cosa que se pueda haber quedado en la semana. Eso hace que el instrumental que tenemos nosotros dure más de 20 años, ¿no? Y además de eso nos da la garantía de que estamos trabajando adecuadamente. Esta zona es la zona por donde se ingresa el material lavado, y por el otro lado, esta es una pared, al otro lado hay otro personal que está recibiéndolo ya estéril. Y así es como lo tenemos, con indicadores externos e indicadores internos. En este caso, kits de espejo, explorador y pinza. Acá todo lo que son los kits quirúrgicos, instrumental por instrumental, ¿no? Como hacemos en el caso de las cirugías. Y una de las cosas que nosotros debemos de manejar bien es la lectura de los indicadores. Ustedes ven, acá los indicadores están negros, ¿no? Inclusive los internos, los externos. Significa, estos indicadores inicialmente están de color celeste claro y tienen indicadores para vapor y tienen indicadores para óxido de etileno, que es un gas. Nosotros no usamos óxido de etileno, pero sí para el autoclavado, ¿no? Entonces, inmediatamente que nosotros veamos que haya virado un poco nada más, regresa nuevamente. Cada una de estas tiene un sello de la fecha. Más o menos la rotación máxima de estos equipos es de 3 meses, ¿no? 3 meses que pueden estar así en este empaque, ¿no? Y acá vemos pues los indicadores que no han virado, que esta es una marca que encontré en internet para poder mostrarles que cuando no han virado están en blanco, ¿no? Estos son los indicadores internos de distintas marcas. Bueno, este es de una sola marca, de una sola marca de distintas formas, pero que en realidad nos ayudan a poder ver si es que estamos bien. Bueno, ahora vamos a ver un poquito del hospital rapidito y algunas indicaciones que he podido rescatar para poder utilizarlos. Hace 2 semanas más o menos nosotros estábamos así como está el hospital, ¿no? O sea, esta es nuestra área COVID. Teníamos 2 o 3 pacientes, obviamente por obvias razones no se ha podido tomar la fotografía por los pacientes. Sin embargo, sí teníamos una foto en la página web, en la cual figura que cuando hemos estado en alta,
teníamos esta cantidad de pacientes. Esta es la manera como los pacientes a veces proliferan por esta enfermedad que es tan terrible, y nos damos cuenta pues que llega un momento en el cual es incontenible, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que quiero compartirlas con ustedes. Esta es una fotografía de una serie muy conocida, la han reconocido muy bien porque es mi preferida, en la cual ellos, ante los problemas del uso de muchos equipos de protección, comenzaron a colocarse unas fotografías con sus nombres dentro, porque cuando ustedes estén totalmente vestidos con sus equipos de protección, se van a dar cuenta que no saben quién es quién. Y esa es una de las cosas importantes. Nosotros inicialmente comenzamos con un lapicero escribiendo, después con un sticker, después en la espalda, solamente el apellido, y eso nos ayudó bastante. Tenemos muchos chicos, sobre todo los del área COVID, que lo manejan muy bien, y solamente es para manejo COVID, ¿no? Para que puedan reconocerse entre ellos. Otra de las cosas importantes son los avisos. El aviso importante, el comunicado, dónde se colocan las EPI, cómo se deben de colocar, dónde deben de poner los residuos. Lo otro que conversamos anteriormente fue los flujos. Los flujos son importantísimos. Debe de haber una señalética en la cual le indique al paciente dónde y cómo debe estar sentado, ¿no? Las separaciones, los asientos deben estar bien marcados para que no haya esa contaminación que Fluke describía en algún momento en el 1897. El manejo de residuos sólidos, siempre los contaminados con bolsa roja. Nosotros trabajamos con una gran empresa en la cual maneja todo lo que es residuos contaminados, y nos ayuda muchísimo el poder tener nuestros tachos rojos, tachos negros y tachos amarillos, que son para todo lo que es vidrios o todo lo que tiene que ver con pulsos cortantes, ¿no? Las cajas de bioseguridad, que también son importantes, ¿no? Pero esto es lo mínimo que nosotros podemos tener, ¿no? Manejar nuestras bolsas rojas. Y las indicaciones generales, que definitivamente no puedo dejar de seguir recordándolas, porque en este momento teníamos hace 2 semanas 3 pacientes. En este momento estamos prácticamente triplicando la cantidad de pacientes. Estamos en 9 pacientes y esperamos que para más o menos el final de agosto tengamos nuestra área COVID de repente, Dios quiera que no, con bastante pacientes con demanda de oxígeno. Entonces, no olvidar de que tenemos que continuar, no cansarnos del distanciamiento, del lavado de manos. Han aprendido mucho del lavado de manos, han aprendido mucho hoy día de aerosoles y mucho de lo que son los tipos de mascarillas, ¿no? Entonces, no nos cansemos ante esta situación, porque sabemos que la cepa que está ahorita, digamos, creciendo en algunos países y llevando muchos problemas, en el nuestro está creciendo lentamente, pero sí está aumentando la cantidad de pacientes infectados. Y eso hace que aumente también los pacientes complicados. Así que nosotros como personal de salud tenemos que empoderarnos y darnos cuenta que somos principales en esta lucha, porque somos los que estamos más expuestos, porque somos los que tenemos mucha más información sobre cómo controlar este virus y transmitirlo a nuestros pacientes. Sobre todo porque estos son los pasadizos actualmente de mi hospital, donde en este momento nosotros tenemos una cantidad de pacientes que van tamizados por teleconsulta, ingresan uno diario y no queremos volver a lo que era antes, ¿no? No me imagino, esta es la área de odontología, en la cual los pacientes pues estaban a bote, ¿no? Casi uno con el otro. Yo les aseguro que acá Fluke estaría haciendo su investigación feliz, porque entre TB, sarampión, varicela, estarían contaminándose todos, ¿no? Si en este momento hubiera estado el COVID, les aseguro que otros resultados más terribles hubiéramos tenido. Sobre todo porque no queremos en este momento repetir esto, ¿no? Repetir esta cantidad de odontólogos que han sido personas que han estado en primera línea tratando de llevar la salud oral, y muchas veces
no han podido luchar, no han podido ganarle a este virus, ¿no? Otra de las cosas, no tener miedo. Empoderémonos como profesionales. Conversemos con los médicos. Somos parte del equipo multidisciplinario de especialistas de la boca que conocemos otras cosas totalmente distintas a los médicos y que definitivamente sabemos que en el mayor manejo de conocimientos vamos a tener unos mejores resultados. Entonces, estoy muy agradecida por la charla, por haber estado hoy día compartiendo con ustedes, y estoy esperando tus preguntas. No sean tímidos porque en realidad hay mucho que preguntar. Gracias. Muchas gracias, doctora Sánchez, por la conferencia del día de hoy, y invitamos a los colegas interesados y participantes, por favor, a levantar la mano. A ver, la doctora Lourdes Lara levantó la mano. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Juan José Paz. Buenas noches, doctora Nelly. Buenas ¿Cómo noches, está? colegas, alumnos. Mi pregunta es la siguiente. Se habló mucho del peligro de los aerosoles, que es lo que más debemos cuidarnos. Yo no digo que no nos cuidemos en lo otro, pero sí es lo más grave que tenemos nosotros, porque creo que somos uno de los pocos profesionales en que trabajamos con aerosoles, con biocontaminantes, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hay del alcohol como aerosol, como en spray, que se usa? ¿Serviría de algo para desinfectar, por ejemplo, entre paciente y paciente, el ambiente? Bueno, doctora, se habló mucho al principio de la pandemia con respecto al uso de los nebulizadores con amonio cuaternario. Eso estaba un poco más, exacto, más tecnológico, por decirlo de alguna manera. En el caso del alcohol, si es que lo quieren utilizar con un nebulizador, creo que como tiende a hacer combustión, no está indicado. Sin embargo, en el caso de que usted quiera utilizarlo como un spray, definitivamente siempre va a quedar, no va a dar un 100% de tranquilidad, ¿no? Una de las cosas que quería compartirles, no sé si me dan unos minutos, Juan, es el nebulizador, me lo olvidé, nebulizador que usamos nosotros, es el 99.9, que es un nebulizador que tiene principalmente un peróxido de hidrógeno al 86% y que lo dejamos dentro de las áreas de sala. Son nebulizadores especializados, pero inicialmente cuando comenzó odontología hacíamos limpieza terminal. Cuando hacemos la limpieza terminal es la utilización de una máquina aspersora, que es un motor que hace una neblina de amonio cuaternario, ¿no? En el caso que nosotros usábamos el Virkon o usábamos ¿cómo se llama el otro? El 99, no, el Virkon y el otro que, bueno, ahorita se me ha ido de la cabeza, y el amonio cuaternario de quinta generación, que ahorita no lo tengo el nombre, pero son dos tipos de amonios cuaternarios que lo que hacían era una nebulización en el aire y se dejaba un tiempo, porque los amonios cuaternarios tienen otros tiempos para trabajarse entre paciente y paciente, ¿no? Sin embargo, al aparecer ya el peróxido de hidrógeno al 86%, más o menos para que nos hagamos una idea, el peróxido de hidrógeno que utilizamos para las heridas es al 3%. Entonces, al 86%, si uno tiene que utilizarlo con lentes, con máscara, con máscara elastomérica para gases, bueno, eso no lo hacemos nosotros, pero este equipo que nosotros estamos utilizando ahora lo usamos en sala, en áreas COVID, y nos ha ayudado mucho a las infecciones agregadas, porque muchas veces venían los pacientes por COVID, pero como era tanta la demanda de estos pacientes, la limpieza terminal no era tan exhaustiva. Entonces, ¿qué generaba eso? Que definitivamente se pudiera contraer una intrahospitalaria. Y como ustedes saben, todas las intrahospitalarias son mucho más nocivas en pacientes sensibles, son lábiles, como en el caso del paciente COVID, ¿no? Entonces, observamos que esta situación se estaba dando
y comenzamos a ver este equipo. Comparto un ratito pantalla para que podamos continuar y ahorita contesto las otras preguntas, por favor. No sé si se ve, si me puedes contestar, Iván, por favor. Aldo, doctora, sí, no se preocupe. Ah, perdón, perdón, Aldo, discúlpame, te he bautizado, Aldo. No, no se preocupe, ¿Se ve? Sí se visualiza perfectamente, muchas Ya, gracias. ok. No digo que cuando uno quiere algo. Doctora, Sí, ah, ya lo eh, vi, ya lo vi. Bueno, esta es la tecnología que estamos utilizando ahorita. Nosotros en sala de operaciones, en áreas COVID y en odontología también, la estamos utilizando dentro de las medidas de desinfección terminal, ¿no? Que es lo más importante. Eh, no sé si es que de repente los otros amonios cuaternarios también usan unas pistolas, he visto, que son para casualmente nebulizar. La nebulización genera el aerosol, ¿no? El aerosol parejo y firme sobre las áreas que queremos trabajar. Sobre todo esas áreas que vieron al principio en el artículo, que son de un diámetro de 3 metros, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Vi una pregunta más, no sé si es que está por ahí, Pati. Sí, doctora Sánchez. Ahí está. Sí, aquí hay una que dice, dice, entre pacientes, ¿cuál es el protocolo de desinfección? Paula Reyes Rojas pregunta. Ya. La norma 100, que es la de MINSA, que les los invito a todos a leerla, es la, digamos, en este momento es la que nos está dando todo lo que es el trabajo odontológico durante esta pandemia. Nos habla que el paciente tiene que ingresar al área odontológica, hacer un lavado de manos, hacer un enjuague, debe seguir un flujo, así como vieron en las diapositivas de las flechas, seguir un flujo que debe ser unidireccional, no debe ser por el mismo lugar, debe entrar y salir, debe salir por otro lado. En lo que es aerosoles, definitivamente ellos han considerado solamente la limpieza terminal con amonio cuaternario, ¿no? Entonces, en lo otro,
no consideran la luz ultravioleta, no consideran el ozono, y es porque yo creo que esto salió como que muy al principio de la pandemia, ¿no? Y finalmente, como no estamos permitidos para hacer actividades con aerosoles, sino solamente procedimientos no generadores de aerosol, es que nosotros estamos todavía comenzando una nueva protocolo para poder manejar los aerosoles. Ok, gracias, doctora. Y otra pregunta por acá. Dice, ¿la desinfección total, cada cuánto tiempo la realizan? Gracias. La desinfección terminal se realiza diariamente, pero entre paciente y paciente también se realiza. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros la desinfección con 99.9 la hacemos una vez al día. Y la desinfección con pulverización de amonio cuaternario, dependiendo de si ha habido una actividad generadora de aerosol. Muchas veces los pacientes que acuden a la consulta odontológica ya han sido pretamizados vía telefónicamente y obviamente el paciente llega ya a hacer el procedimiento directamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, antes de que el paciente se quite todo su equipo de protección personal, le hacemos firmar las hojas de consentimiento, le indicamos, le preguntamos si necesita descanso, le preguntamos si es alérgico a algo, le hacemos una breve historia de emergencia y luego de ello, que ya más o menos estamos claros, porque vía telefónica hemos pactado qué cosa es lo que se va a realizar, le indicamos todo el circuito, ¿no? De lavado de manos, de utilización del enjuague de peróxido de hidrógeno y todo eso. Y luego de ello, nosotros recién procedemos a decirle que se retire la mascarilla, que la ponga en un lugar donde nosotros ponemos todo material descartable, ¿no? Para que pueda después ser retirado sin necesidad de estar movilizándolo para un lado ni para el otro, ¿no? Ser descartado. En ese momento hacemos el procedimiento que tengamos que hacer, que pueda ser definitivamente un drenaje, una exodoncia simple, no sé, una fractura, no sé, o simple y llanamente un examen clínico. Inmediatamente después de que el paciente terminamos de examinarlo, hacer el procedimiento no generador de aerosol, le colocamos su mascarilla, o le indicamos que se coloque la mascarilla, mejor dicho. Hacemos sus recetas, nosotros obviamente continuamos como vieron en las fotografías con sus equipos de protección y le indicamos que al personal de limpieza que tiene que ingresar a pulverizar. Pulveriza, desinfecta la unidad con con hipoclorito, los pisos con flotamiento cada 10 segundos del área de donde estaba el paciente y continuamos la atención. Ok, gracias. Ha levantado la mano. Ajá. Qué gusto escuchar. Doctora Bujada, lo escuchamos. Meli, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Queridos colegas, buenas noches. Gracias por compartir tu información súper útil en estos tiempos. Me quiero salir un poquito del tema, pero sí muy vinculado. San Marcos va a tomar el examen de admisión presencial, más o menos en un par de meses, y entonces están haciendo una encuesta para ver si debemos participar y entonces cuál es el riesgo, tú qué opinas, que un poquito, ¿no? Como una información adicional a la que nosotros los docentes que tenemos que también participar un poco y colaborar, un poco más informados con lo que está sucediendo, ¿no? Te agradezco la respuesta. Una consulta, ¿están considerando el tema de aforo? ¿No saben todavía? Todavía no sabemos, generalmente es de 25, pero yo me imagino que eso... En esa oportunidad debe ser menos, claro. Los espacios con el 1,5 metros, los 2 metros a la redonda, yo me imagino que debe ser mucho menos. Pero en realidad para darle el examen ellos no necesitan sacarse su mascarilla, ¿no? Yo, o sea, considero que
no es oral, sino es escrito, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? ¿El examen sigue siendo para marcar? Claro, para marcar igualito, igualito, Ya, igualito. ok. Entonces, lo que se debe de indicar, yo creo, principalmente, bueno, es el pediluvio, que es la desinfección en la entrada de ¿cómo se llama? Una bandeja para limpieza de los zapatos, más que nada para poder minimizar, ¿no? No por el tema de que, porque me imagino que las aulas después eh, las van a someter a ciertos procesos para desinfección, ya cuando haya terminado el examen, en fin. Pero el examen sé que, o al menos cuando yo lo di, era un examen bastante extenso, donde estábamos bastantes horas, si no recuerdo, creo que eran 3, 4 horas, no recuerdo muy bien, y eso definitivamente no, o sea, tiene que ver con la concentración de gente respirando en un mismo ambiente que definitivamente las recomendaciones son, la primera es lo que decíamos inicialmente, ¿no? Que haya un flujo de aire. La segunda es la segunda charla, que utilicemos una máscara que nos proteja y unos lentes que nos protejan adecuadamente para que podamos en algún momento de repente como docentes intervenir por alguna circunstancia y nos podamos acercar a menos distancia que de 2 metros, ¿no? Si no hubiera ninguna cosa, bueno, todo es maravilloso. Me imagino que recibirán sus identificaciones, sus pruebas, comenzarán y terminarán sin mayor problema. Después de lo que pase en ese tiempo, eh, tienen que hacer una desinfección completa, ¿no? Porque de todas maneras las máscaras no son herméticas, me imagino que van a exigirles que vayan con doble mascarilla y con, no sé si con visor. Entonces, eso definitivamente ustedes deben de tomar por dónde me puedo contaminar. Me podría contaminar por tener contacto, pero no se tiene contacto en ningún momento con los alumnos. O sea, contacto me refiero mano con mano, ¿no? Sino simple y llanamente es la entrega de los exámenes y nada más, ¿no? El flujo de aire importante para que no haya, o sea, me refiero a unas ventanas amplias, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y nada, a usted ni bien llegue, doctor, del examen, se retira su mascarilla, la descarta y sus lentes los pone en peróxido de hidrógeno, en amonio cuaternario, cualquiera de esas sustancias y se desinfecta. Nada más. De ahí se da su ducha en su casa para poder remover cualquier cosa que haya pasado por la aglomeración de la gente o por el mismo desplazamiento. Ha visto que en el transporte público o en el transporte simple y llanamente de entre personas siempre va a haber un momento que vamos a estar llevando el virus, ¿no? Mientras usted esté con su máscara, no se la retire y sus lentes, está perfecto, no pasó nada. Gracias, Nelly. Ya, gracias. Ahorita por acá tienes una preguntita. ¿Sí? A ver. Berta Trinidad Chapa Carrasco nos pregunta, saluda primeramente, dice, ¿qué recomendación daría sobre el uso del ácido hipocloroso al 125 partes por millón como enjuague bucal antes de la atención al paciente y ponerlo en la botella de la unidad dental? Si recomienda poner algún antiséptico en la botella de la unidad dental para la disminución de la carga viral. Hay 2 preguntas, ¿no? Ya. Mira, justo estuve revisando eso porque me acuerdo que en una oportunidad, no sé si en la charla pasada o en la antepasada, me preguntaron también de algo del ácido hipocloroso. La verdad es que yo no tenía mucha información porque yo no lo tengo al alcance, ¿no? Pero sí revisé y sí, o sea, hay 2 corrientes, la corriente americana y la corriente europea. La corriente europea no la autoriza para utilización en pacientes europea. La americana sí la utiliza. Sin embargo, nosotros no tenemos experiencia en ello, entonces no le podría dar mucha información respecto a eso. Como uso para la unidad odontológica, yo sí recomendaría la ozonificación del agua. Es muy, muy, pero muy útil. Es más, en algún momento ayuda a que no se produzca ese biofilm en la parte plástica de las tuberías. Entonces, me parece que podría ayudarle un poco mejor. Con respecto a los otros enjuagues, yo siempre preconicé que el uso de la clorexidina diluida en las botellas era muy bueno. Pero recordemos algo, que la clorexidina es una sal. Y como sal
a la larga produce o sea, si bien es cierto, no crece el biofilm, sí se precipita y se calcifica. Entonces, sí es cierto que el paciente va a tener un agua que va a estar muy agradable, porque tiene el sabor de la clorexina que finalmente es muy agradable, nos va a ayudar a disminuir la cantidad de bacterias que tenga en boca, pero a la larga nos va a producir la obstrucción de los equipos. Entonces, ver pro y contras, ¿no? Pro y contras. El ácido hipocloroso, ustedes saben que yo en particular no lo utilizo, yo uso la clorexidina para el enjuague en consulta privada, ¿no? Y para las botellas utilizo el agua ozonizada o filtrada, ¿no? Depende, o filtrada más ozonizada. Todo dependerá de qué procedimiento vaya a realizar, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Algún colega más, algún participante desea hacer alguna pregunta? Se levanta la mano, por favor. ¿Tenemos a alguien más? Doctora, quería pedirle, después de 4 semanas de cursos intensivos sobre bioseguridad, si nos puede dar una recomendación ya general sobre este contexto, sobre lo que podemos tener, principalmente para lo que es la atención ya en la facultad, con los alumnos, docentes, administrativos. Si nos puede englobar sobre todas las 4 conferencias una conclusión sobre lo que debería llevarse a cabo. Bueno, en verdad, en el momento que nosotros tomamos la decisión de comenzar esta experiencia de la pandemia y llevar adelante la actividad odontológica, hubieron muchas cosas que aparecieron principalmente por evidencia, ¿no? Que es lo que he tratado de hacer en todas estas 4 semanas. Sin embargo, no me considero una evidencióloga, ¿no? Y eso es lo que quiero dejarles, ¿no? Que muchas veces es el sentido común el que nos va a ayudar a que nosotros podamos, el menos común de los sentidos también, ¿no? Nos pueda ayudar a hacer las cosas de la manera más correcta. Sabemos cómo funciona el COVID, sabemos cómo nos contaminamos del mismo, sabemos qué es lo que debemos de hacer para evitarlo. Entonces, yo creo que mis recomendaciones, como les dije, son en base a mi experiencia y en base a los 18 meses que estamos en esta locura que se llama coronavirus, ¿no? Y es terrible, es una enfermedad muy, muy terrible, y lo primero que yo quisiera es que ustedes entiendan que no solamente sufre el paciente, porque muere de una manera totalmente dolorosa, ¿no? No solamente sufre el familiar, que no lo vuelve a ver y posiblemente nunca más lo vuelva a ver por esa enfermedad, y se lamenta de no haber usado la máscara, y se lamenta de haber ido a la fiesta, y se lamenta de haber estado en el mercado, y se lamenta, y se lamenta, y se lamenta. También sufrimos nosotros, que somos el personal de primera línea y que hemos visto morir no solamente a nuestros pacientes, para lo cual no estamos hechos, sino también hemos visto morir a nuestros amigos, a nuestros colegas. Entonces, eso es lo que quiero dejarles como enseñanza, ¿no? Que realmente tomen el COVID como una situación seria, como una situación que realmente nos toca a cada uno de una distinta manera, y que, bueno, nos ha tocado a muchos con mucha fuerza. Y sí, es cierto que si la universalidad es una de los fundamentos principales de la bioseguridad, ¿no? Tratar que todos hagan el mismo protocolo, que todos usen las EPIs que están comprometiéndose a utilizar, que todos las descarten cuando deban de descartarlas, porque mientras se cuiden ustedes, van a cuidarse todos, no se van a cuidar solamente ustedes o el paciente, o sea, ahora hemos entendido muchísimo mejor que esta pandemia nos ha hecho entender que la odontología era una profesión sumamente expuesta y que no teníamos un protocolo de atención adecuado, ¿no? Muchas veces hemos tenido complicaciones porque
por desconocimiento. Ahora ya no, ahora lo conocemos todos, sabemos que eso no debemos de hacerlo. Entonces, lo primero que les recomiendo es tres cosas, ¿no? La utilización de este concepto de universalidad, todos hacer lo mismo. Segundo, utilizar sus barreras, todo lo que es métodos de barrera, la CEPI, las máscaras, los lentes con sellado, o las máscaras full face, o las máscaras de media cara. Lo otro que les recomiendo es que no escatimen en hacer los protocolos y no traten de hacerlo menos, sino tratemos de hacer lo más para que nosotros estemos seguros que estamos haciendo lo correcto y no irnos al punto en el cual no va a pasar nada, ¿no? Sí pasa, y pasa mucho. Y viene en este momento una subida de casos de infecciones. Entonces, sabemos que la mayoría de primera línea estamos infectados, estamos vacunados, perdón, pero sabemos también que hay un cierto comportamiento genético del COVID con respecto a las personas individualmente, cada uno, y ese comportamiento no es el mismo en todos. Entonces, en algún momento podemos complicarnos. Ya estamos en un momento de cansancio, agotamiento del cuidado, y yo creo que las primeras recomendaciones son la universalidad, el uso de las barreras y utilizar todos los conocimientos que han aprendido el día de hoy en las 4 semanas y no dejarse vencer, ¿no? No dejar de usar lo principal, que es el distanciamiento, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el uso de los alcoholes, que es importantísimo. Yo creo que Juan, hablo demasiado, Juan, hablo demasiado. No, muchas gracias. Me estoy quedando sin saliva. Por eso que estás acá, porque te emociona lo que haces y lo que vives. Y muchas gracias por el mensaje final que estás dando, porque es muy importante que se quede en nuestra cabecita de todos, docentes, estudiantes, familiares, gente que conocemos, que el cuidado, por más exhaustivo que sea, no es suficiente, ¿no? Tenemos que estar en el día a día inculcando nosotros mismos, inculcar a nuestros familiares, a los conocidos, a nuestros pacientes del cuidado, porque aunque no lo creamos, en vez de que haya mejorado el cuidado, en estos días se está desmejorando, todos están descuidando, incluso hasta los profesionales y colegas están descuidando en el cuidado, ya que como creen que con la vacuna ya están protegidos a un 100%, o creo, no sé si esa será la idea de la mayoría, pero ahora vemos que los sitios están más concurridos, están sin mascarillas, bien vamos, la mitad de la gente prácticamente este fin de semana he visto, estas fiestas, no este fin de semana, sino estas fiestas patrias que han pasado, saliendo a la calle he visto que mucha gente está sin mascarilla, está gente fumando, caminando, botando humo para todos y botando con ellos sus gérmenes también. Pero bueno, hay que volver a inculcar a la gente el cuidado que hay que tener, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si me dejas un segundo, Juancito, que realmente quería comentarles algo. Una de las cosas que yo he observado durante este tiempo que tengo en la seguridad social y en salud pública es que el odontólogo de una o de otra manera se autolimita. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, yo estoy en mi consultorio, hago estas cosas y soy un profesional de salud distinto. Eso está bien, ¿no? Porque somos un profesional especializado en la boca, pero no dejamos de ser parte del equipo multidisciplinario de atención en salud pública o en salud en general, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre les pido al final de las charlas es que casualmente estos conocimientos no los usen para guardarlos, sino los usen para casualmente usarlos con sus pacientes, con sus amigos médicos, porque si nosotros realmente tomamos nuestra parte que en esta lucha contra el COVID, les aseguro que va a disminuir o va a desaparecer esta pandemia. Las vacunas son importantes, claro que sí, pero la vacuna no te impide que tú seas un transmisor, un vector
que tú transmitas la enfermedad. La vacuna solamente te va a impedir de que tú no te vayas a una unidad de cuidados intensivos ya. Entonces, entendamos eso, ¿no? Entendamos que si no hacemos nuestra parte, no les enseñamos a nuestros pacientes, no nos protegemos, no les enseñamos a protegernos a nuestras familias, es como que si no estamos haciendo nuestra profesión. Igualmente, si trabajamos en un centro de salud en donde existen otros profesionales de otras especialidades, instruirlos en lo que corresponde al área odontológica, porque ellos son tan ignorantes en la parte odontológica como nosotros, de repente en la parte dermatológica o en la parte de rehabilitación o en la parte ginecológica, ¿no? Entonces, hacer cada día los equipos multidisciplinarios más fuertes, ¿no? Sabemos que en este momento tenemos esta pandemia que nos ha atacado principalmente a nosotros, porque somos el área más expuesta, pero ellos saben qué es lo que hacemos nosotros para prevenir, saben qué cosas estamos planeando con nuestros pacientes. Ellos también pueden transmitirle a sus pacientes lo que nosotros les enseñemos, pero tenemos que dar ese brinco, ese salto a decir, oye, yo soy especialista en lo mío y tú especialista en lo tuyo, juntémonos, sumemos fuerzas y luchemos por eso, ¿no? Eso quería decirles de último, por favor, Juncito, porque es algo que siempre he luchado en seguridad y la verdad es que es una lucha de todos los días, ¿no? O sea, más que nada con los profesionales antiguos, ¿no? Que consideraban que el odontólogo era de la parte restaurativa y ellos eran de la parte médica, ¿no? Nosotros hemos demostrado muchas cosas respecto al área odontológica y por eso nos respetan, ¿no? Por eso nos respetan. Muchas gracias, Nelita. Entonces, daremos ya las gracias finales por este curso, por las 4 semanas que nos ha brindado. Daremos pase a nuestro querido decano, doctor Rommel Watanabe, para que tenga unas palabras finales de todo el curso. Doctor Watanabe. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches, doctora Nelly Sánchez Vázquez. Bueno, solamente quiero expresarles lo contento que me siento por este ciclo de conferencias organizado por el CERCEU y contando con la valiosa participación de la doctora Nelly Sánchez Vázquez, egresada de San Marcos, sanmarquina, especialista en este tema que a través de un lenguaje tan claro, tan conciso, directo y sencillo, ha podido llegar a tantas personas que se han estado conectando a través de esta plataforma de Google Meet y también a través del Facebook para poder entender algo tan básico que es la prevención del COVID-19, para no llegar justamente como lo que dice la doctora, no llegar a los niveles en los cuales se puede curar tal vez en algunos casos, pero quedan secuelas terribles para el resto de la vida. Entonces, yo quiero felicitarla a la doctora porque realmente demuestra cómo un buen especialista que sabe del tema puede explicar de una manera sencilla y que todos podamos entender. Y por eso es que este ciclo de conferencias ha sido tan importante porque hemos querido que sea a nivel de todos los miembros de la comunidad odontológica sanmarquina, los estudiantes principalmente, también los trabajadores, obviamente también los docentes, y todos podamos estar involucrados, porque nadie está libre de poderse contagiar. Sabemos que ya han partido varios de nuestros amigos, de nuestros familiares, nuestros conocidos, han partido producto de esta enfermedad. Y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo más personas solamente por no conocer o por no querer capacitarse, tal vez dar un poco, 1 hora a la semana, estar escuchando algo tan importante como el mensaje que la doctora Nelly Sánchez nos ha traído el día de hoy y en las otras 3 semanas anteriores. Doctora Nelly Sánchez, mi querida amiga Nelly, gracias por estar nuevamente con nosotros, gracias por querer tanto a tu facultad, a tu casa, a tu alma mater y traernos todo tu conocimiento. Por ello, aparte del agradecimiento, quiero, por favor, si me puede ayudar el soporte para poder mostrar el certificado
donde estamos dejando la constancia de tu participación y obviamente el agradecimiento por todo lo que nos has brindado en estas 4 fechas para toda tu comunidad sanmarquina, para toda tu familia sanmarquina. A ver, ¿no te aparece el certificado, por favor? Ya está, ya en cualquier momento llega. No, ahorita va a llegar, ahorita va a llegar. Sí, Estamos en vivo, así que así son las cosas. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo muy contenta mientras aparece el certificado. Yo muy contenta, súper agradecida, como les dije, a San Marcos, mi alma mater, súper agradecida a mis docentes que me enseñaron a entender cada una de las partes importantes de la odontología y pude valorar esta linda carrera que no solamente es restaurativa o muchas veces la tomamos como tal, sino es tan amplia, tan bella y que me dio la oportunidad, esta oportunidad de estar con ustedes y con y con toda esta pandemia, enfrentándolo y diciendo, todo el mundo me preguntaba, ¿y de dónde es usted, doctora? De San Marcos. Así Esa es. fue mi contestación. De razón, decían. De razón. Bueno, ahora sí, tenemos en Ahí está. pantalla, Nelly, por favor, tenemos aquí el certificado a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Facultad de Odontología y el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. Un certificado otorgado a la doctora Nelly Liliana Sánchez Vázquez por haber participado en calidad de expositora en el ciclo de conferencias Rol de la Salud Oral en la pandemia del COVID-19, realizado en el aula virtual mediante plataforma Google Meet de la Facultad de Odontología durante los días 9, 16, 23 y 30 de julio del 2021 con una duración de 8 horas académicas. Nuevamente, Nelly, muchísimas gracias y bueno, esperamos que hayan otras oportunidades para poder seguir gozando de tu conocimiento y de esa capacidad docente que tienes y que ha sido tan útil para todos nosotros. Muchísimas gracias y no me queda otra cosa más que decirles a todos ustedes que terminó este ciclo, pero tendremos otros más porque tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir capacitándonos y contando con buenos profesionales como este caso la doctora Nelly Sánchez para poder seguir mejorando nuestra calidad de vida. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan todos muy buenas noches. Un abrazo, Nelly. Gracias. Un abrazo a todos. A mi profesora que acaba de ponerme unas palabritas, la doctora Moromi, que yo sé que está orgullosísima de mí. Y un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima y que sea todo con salud, sobre todo. Con salud y no nos agotemos en esta pandemia, por favor. Un abrazo y cuídense. Muchas gracias, doctora Nelly, muchas gracias, decano Romer Watanabe. Invitamos a todos los participantes a seguir y estar pendientes del ciclo de conferencias de capacitación que se dará siempre a través de la página del Facebook del CERCEU o de la Facultad de Odontología. Los invitamos a estar siempre pendientes y próximamente, ya en un futuro, seguro nuevamente tendremos a la doctora con un otro curso. Muchas gracias. Ok, hasta luego, Juan. Hasta Gracias. luego con todos. Muy agradecidos. De odontología, les pedimos por favor que antes de salir prendan sus cámaras para poder tomarles una foto institucional. Les agradeceríamos por favor si es que pueden prender sus cámaras. Doctora Nelly, doctor Juan José, por favor, si aún están presentes, muchísimas gracias. Vaya, vamos esperando a que activen sus cámaras. Vaya, vamos esperando, vayan abriendo, ajá, vamos visualizando algunos rostros. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Van abriéndose. Un minuto nomás, nomás. Ujú. Agradecemos a todos su participación. No se olviden, por favor, de llenar la encuesta de satisfacción que a nosotros en la
en la dirección del CERCEO de la Facultad de Odontología. Estaremos muy interesados de conocer sus comentarios, sus observaciones al respecto, para así, como siempre, traerles más eventos académicos y científicos de su interés. Bien, ya tenemos algunas cámaras prendidas, vamos a proceder a tomar la foto. Sonrían, por favor. 1, 2, 3. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan una muy buena noche. Una próxima oportunidad.